Vuelvo a la economía. Quiero saludar a Antonio Garamendi, al presidente de la COE. Antonio, muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Vimos cómo ustedes celebraban ese primer paquete de ayudas, ese plan de choque por parte de gobierno de 200.000 millones movilizados. ¿Es exactamente lo que pedían? ¿Echan en falta algo más? Bueno, a mí lo primero que me gustaría, lógicamente, es plantear que lo más importante primero son las personas, por tanto es la crisis sanitaria, y en ese sentido ya desde el primer día nosotros hemos estado en contacto con las autoridades sanitarias, con el Ministerio, con las comunidades autónomas, poniéndonos a su disposición, trasladando las medidas, los consejos que daba aguas abajo, organizaciones, empresas, y también en ese sentido poner en valor y agradecimiento pues a todas las personas y a toda la gente que está trabajando en estos momentos con respecto a lo que es el principal problema, insisto, que son las personas, que es el problema de la enfermedad. Estoy hablando de la sanidad, del transporte, de la gente que está en los supermercados, de las farmacias, etcétera, etcétera. Yo creo que, e incluso que también es importante, de toda la gente que está yendo a trabajar, porque se puede ir a trabajar en aquellos sitios donde haya posibilidades, que yo creo que es una cosa importante. En el segundo lugar, nos felicitamos. Bueno, realmente el objetivo de estas medidas es que las empresas, en este caso, sobrevivan para que después de 2-3 meses puedan estar activas y poner en marcha el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros planteamos que había 2 tipos de medidas, 3, que eran muy importantes. La primera, con respecto a las personas, yo lo digo de alguna manera gráfica por lo que estamos viviendo, ¿no? El quédate en casa es que las personas que trabajan puedan ir a casa, que no a la calle, y por tanto que se puedan proteger sus trabajos a través de estos llamados ERTEs, que son expedientes, regulación temporal, la palabra T es muy importante, temporal de empleo. Eso significa que a situaciones extraordinarias y urgentes, pues medidas extraordinarias y temporales. Estos ERTEs en su gran mayoría de fuerza mayor, hombre, nos hubiera gustado que hubieran sido todavía un poco más automáticos porque se está colapsando lógicamente todo lo que son las oficinas de empleo y porque realmente yo creo que es evidente que el país se está parando, es decir, que eso de que es de una gama o de otra, pues eso, bueno, habrá que ir a verlo en el momento, pero yo creo que era algo importante. Y también importante, un acuerdo que habíamos llegado con los sindicatos, es decir, que también hay que agradecer a los trabajadores, a los sindicatos, porque fue un acuerdo conjunto entre patronal, entre empresarios y trabajadores que trasladamos al gobierno el jueves pasado, ¿no? Y luego, por otro lado, está claro, hay una serie de medidas también para aliviar a las empresas de gastos, porque ingresos no tienen. Es decir, pensemos, por ejemplo, en la persona que llevaba un autobús a los niños al colegio. Tiene gastos, pero no tiene ingresos. O los que daban comida en los colegios. O los bares y restaurantes que vemos cerrados en las ciudades, ¿no? Es decir, en este caso, todo lo que fuera exención de impuestos, atraso, todo lo que fuera el tema de las cotizaciones sociales es algo importante. Y por último, que era clave, era que haya liquidez para que las empresas puedan pagar esas otras facturas que son inevitables y que hay que tener que pagar, y para eso necesitas financiación. Entonces, en esa financiación, que sí me gustaría aclarar, es muy importante también haber dado la cifra, porque eso calma los mercados descuentan el futuro y necesitan saber las cantidades. Y ahí sí me gustaría trasladar algo, es decir, primero es la banca, las cajas, las que van a dar la financiación, la liquidez a las empresas, y el Estado, en una parte importante, lo que va a gestionar es la solvencia, es decir, son los avales. Pero esto significa que es un dinero que se adelanta y que los empresarios, que las empresas van a pagar. Es decir, sí, que no, lo digo, no, es que cuando se dicen 200.000 millones, sí. Parece que ya está. No, es decir, es un adelanto que es vital, es fundamental, si no quebrarían todas las empresas. Mantener abierto el grifo. Pero efectivamente, lo que significa es que las empresas luego lo van a ir pagando en el tiempo. Me parece que se está regalando algo. No. Lo que pasa es que se está flexibilizando y se está ayudando. Cuidado, que es una medida fundamental. Ahora estamos viendo en qué proporción va a avalarse por parte del Estado esto, pero también lo digo, en la parte del Estado, que son 100.000 millones de avales, pues habrá algunos fallidos, habrá fallidos, pero hombre, no van a ser 100.000 millones, porque como fueran 100.000 millones, España quiebra, y eso no va a pasar, porque las empresas españolas, le aseguro que cuando pasen estos 2-3 meses van a volver a funcionar y van a volver a le quiero preguntar, fíjese usted, otra vez volvemos a hablar de la prima de riesgo, que yo la había olvidado después de las tensiones que vivimos en la gran crisis de 2008, 2009 y en adelante. Vimos que ayer, y nos lo reconocía hace
unos minutos la propia vicepresidenta Calviño, bueno, pues volvían a repuntar las primas de riesgo de Italia, de España. El Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que la semana pasada decía que ya no estaba para bajar las primas de riesgo, ahora sí, ahora parece que se da por aludida y reacciona. Y bueno, pues anuncia una inyección importante de 750.000 millones. ¿Cree que eso frenará el pánico en las bolsas? Lo digo porque de entrada, bueno, ha abierto en positivo con una subida del 3% el IBEX. Bueno, a ver, yo creo hay dos temas diferentes. Es evidente, primero, esto no es una crisis clásica económica. O sea, las empresas están, vamos, no tiene nada que ver la situación de las empresas con la que vivimos. Eso yo creo que es un dato muy importante a trasladar. Es una crisis sanitaria que deriva en lo económico. Yo creo que eso es así. Es lógico que esa prima de riesgo en estos momentos subiera y es lógico también que el BCE actúe. Yo creo que está así de claro. Y desde el punto de vista de la bolsa española me gustaría trasladar que hay algo que es un contrasentido y lo digo para dar tranquilidad a la gente, a los inversores, porque cuando se habla del IBEX hay que hablar de los accionistas del IBEX, que somos en general todos españoles. Y digo todos, de alguna manera alguno tiene una acción no voy a decir compañías, pero de todas las compañías que podemos conocer. Y no tiene mucho sentido que compañías potentes, que compañías rentables, que compañías que son muy sólidas hayan tenido las caídas que tienen y que su valoración en la bolsa no corresponde ni con los balances, ni con su actividad, ni con, vamos a decirlo, con su fortaleza, ¿no? La bolsa ha caído en los últimos días pues casi un 40%. Por tanto, estamos hablando de algo que esperemos de nuevo que sea lo del pico, pero que realmente yo creo y traslado también, ¿no? Es decir, la tranquilidad a los accionistas, que las compañías, y además tengo el honor de representarles, que las compañías españolas, las grandes, las medianas, las pequeñas y los autónomos también, tienen una fortaleza mucho mayor de lo que podamos pensar, y yo creo que también toda esta situación, que es grave, que es seria, pero que esta situación tenemos que verla con mucha tranquilidad. Ayer el rey lo transmitía, el presidente del gobierno el otro día, las autoridades, nosotros los empresarios, los propios sindicatos. Yo creo que tenemos que verlo esto con tranquilidad. Son momentos complicados, estamos encerrados en casa, que no es fácil, y por eso lo digo, que vamos con tranquilidad a superar esta prueba. Señor Garamendi, tengo una duda. Si una empresa hace un ERTE de reducción de horario de plantilla, entiendo que el 50% de esa empresa, es decir, la paga la empresa, ¿no? Y el otro 50%, ¿el Estado? Bueno, es que esos son los temas que ahora estamos viendo, es decir, porque estos ERTEs que hemos gestionado, que hemos trasladado al gobierno, estamos en estos momentos viendo cómo se implementan, porque estamos los de fuerza mayor, los de por falta de actividad, cuando en el fondo prácticamente todos son por fuerza mayor. Nosotros pensamos que fueran más automáticos. Se ha puesto una medida que es de conciliación, que tiene sentido, pero que a las empresas también les deja un poco descolocadas, y es que en cierta medida los trabajadores casi pueden elegir los horarios, lo que hace en muchos casos obligar a la empresa a cerrar temporalmente. Es decir, son todos estos casos que por la misma razón que tienes todas esas dudas, pues estamos recibiendo en todas las organizaciones empresariales, en todas las organizaciones de autónomos, etcétera, pues miles de llamadas precisamente en este sentido. Preguntando eso, ¿no? Exactamente, ya. Sí. Ya. Y una última pregunta. ¿Le consta que haya habido muchas diferencias, tensiones dentro del Consejo de Ministros entre el Partido Socialista y Unidas Podemos? Pero, bueno, parece que han sido transversales también a la hora de abordar este paquete, este plan de choque. No sé, nosotros hablamos con el gobierno. Yo hablo con el gobierno, yo no hago distinciones y no tengo que entrar en esas materias. Hombre, tiene su gracia que nos estemos enterando por la calle o por los medios de comunicación lo que deciden en los consejos de ministros, que se supone que deberían de mantener el sigilo y las declaraciones en secreto, ¿no? Lo dice porque se filtró el estado de alarma, ¿no? El documento sobre el estado de alarma cuando lo estaba debatiendo el Consejo de Ministros el pasado sábado, ¿no? Hasta ahora era así. Yo creo que si algo pedimos también es que hemos dicho tranquilidad, también rigor, seriedad, ortodoxia, y yo espero, en este caso, nosotros lo transmitimos también, es el momento de la unidad, es el momento de trabajar todos juntos para salvar este momento, que luego evidentemente marcaremos diferencias, porque unos y otros pues a veces pensamos diferentes, sobre todo pensamos que podemos salir de las cosas de una manera diferente, ¿no? Pues Antonio Garamendi, muchísimas gracias por atendernos.